Buenas noches, profesora, compañeros. Voy a hacer el video de esta manera, tal vez le mande el enlace, porque no pude realmente, no supe cómo hacer el video. Contesté el cuestionario, escribí las respuestas y en teoría se envió, pero bueno, no veo calificación. Entonces voy a anexarle eh, el video pues, a una presentación. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la nomenclatura correspondiente a la configuración vehicular de los tractocamiones de la imagen? El primer camión de las plataformas es un T2 S2 R2 de 6 ejes, el cual tiene 22 llantas. El segundo es un T2 S1 R2, es de 5 ejes, 18 llantas. Y el último es un T3 S3, 6 ejes, 22 llantas. La segunda pregunta dice, de acuerdo con Suman 2000, ¿cuáles son los componentes externos del sistema de transporte? Suman habla de componentes internos, ¿no? Que pues por ejemplo son los camiones, el combustible, todo ese tipo de cosas, pero existen también componentes externos del sistema de transporte, y entonces estos vendrían siendo el gobierno, la competencia, la comunidad financiera, la industria del abastecimiento, el cliente y el público en general. Esos serían los componentes externos del sistema de transporte. Con respecto a la operación logística, la pregunta 3 dice, con respecto a la operación logística para exportación de 60 autos de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, seleccionó los modos de transporte acorde a la carga a exportar y los más rentables, sí o no, y justifique. Bueno, de acuerdo al tipo de logística que utiliza la planta Audi en la planta de Puebla, que es una logística bastante exigente, dado el tipo de productos o vehículos que se van a transportar, considero que es el modo de transporte más acorde, el más seguro, finalmente es el más rentable por la cuestión del peso, el tipo de carga y la distancia que se va a recorrer. Entonces es el tipo de transporte que se adapta a la logística de Audi. ¿Cuál es la competencia general específica y transversal a desarrollar de la asignatura de sistemas de transporte? La competencia es la de relacionar la teoría general de sistemas con el sector de transporte, eh, para comprender la dinámica de los elementos que lo integran a través de esquematizar los medios de transporte. Y la 5 dice que establecer una conclusión, explicar brevemente su rol como profesional en logística y transporte y la forma en que pudiera utilizar la teoría general de sistemas o teoría del sistema de transporte en el proyecto de transporte ferroviario Tren Maya, mencionar las externalidades negativas y positivas. Como conclusión, una explicación respecto a mi rol como profesional en logística. Creo que es de suma importancia conocer el sistema o la teoría general de transporte, porque para poder diseñar una red de transporte, bueno, como ya pudimos ver en esta actividad, pues es un todo, ¿no? Pues intervienen muchas cosas. Finalmente, desde que inicia el proyecto hasta que finaliza y es puesto en marcha, intervienen otros sistemas, subsistemas, y bueno, y creo que tenemos que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Como los componentes externos, los componentes internos. En este caso,
por ejemplo, en los componentes internos respecto al Tren Maya. Es importante saber, ¿no?, qué tipo de tren va a ser, qué tipo de vehículo, de vías, cómo se va a alimentar, si va a ser eléctrico, si va a ser de diésel. O sea, es importante saber la capacidad de carga de pasajeros, todo eso. Y en los externos, en los elementos externos, también es muy importante tenerlo considerado. En esta cuestión, como profesional de logística, es tener en cuenta este tipo de elementos, porque resulta que aquí, por ejemplo, tenemos que ver la política, tenemos que ver la religión. Sabemos que el tren va a ser construido en una zona, pues, algo compleja por las comunidades que viven. Finalmente atraviesa la selva, y aunque es una vía que ya se ha utilizado, corría un tren, lo que van a hacer es modificar. Pero bueno, ahora los tiempos han cambiado y se preocupan mucho por la naturaleza. Es parte, ¿no?, de las externalidades, el medio ambiente, la fauna, la política, la sociedad. Y creo que nuestro deber como expertos en logística es tener contemplado todo ese tipo de consecuencias. Las externalidades negativas, pues, como comentaba yo, es el medio ambiente, la fauna, las comunidades, ¿no? Hay comunidades que no están de acuerdo en que entre el tren. Hay sociedad también. Sabemos que ahorita tenemos un problema político. A mucha gente, pues sí le conviene. Hay mucha gente que, aunque le convenga, va a decir que no. Y todo eso lo debemos de tener contemplado. Todo eso tenemos. Ahí eso podría entrar entre las externalidades negativas. Y en cuestión de las positivas, bueno, creo que, pues, es reactivar el sistema ferroviario de pasajeros, la industria ferroviaria de pasajeros. La cuestión aquí, la fuente de empleo, el turismo, son entradas de divisas para nuestro país. En cuestión de empleo, transporte de personal, en tiempos de traslado, creo que es bastante bien. El proyecto creo que se ha cuidado demasiado. Estuve investigando un poco acerca del proyecto, y bueno, va a haber oportunidad de hacer negocios en comunidades que, pues, realmente no eran visitadas, que hay pocas fuentes de empleo. Sé que van a hacer como estaciones importantes donde van a bajar los turistas, va a haber comercios, la gente va a poder interactuar con el turismo. Entonces creo que finalmente es una parte buena. En cuestión de la fauna, está bastante cuidada. En este proyecto van a ser puentes para el cruce de vida salvaje, de animales que cruzan. Van a reforestar todo lo que se llegue a dañar. Inclusive es una zona que está ya dañada, y van a reforestar, hablan de plantar millones de árboles. Entonces esa podría ser una externalidad positiva del proyecto. Creo que el estudio y la investigación de las actividades cumplió demasiado mis expectativas. Yo, en realidad, cuando tomé esta materia, me imaginé que iba a ser muy sencilla. Lo confieso, lo tomé con cálculo integral, porque cálculo integral para mí es difícil. Y dije, bueno, sistemas de transporte, bueno, fácil. Y pues no, sorpresa. Es una materia bastante completa. Nunca me imaginé que al escuchar sistema de transporte fuera todo un mundo, ¿no? Como lo dicen las teorías de los sistemas, pues es un todo. Desde un principio hasta un final no hay partes medias, es un todo. Desde que se inicia el proyecto hasta que termina, y de la mano de todo esto van los subsistemas y los otros sistemas. La verdad, nunca me imaginé, desde la definición de sistema y luego el enlace de varios tipos de sistema o sistema multimodal. Vaya, pues la verdad es que es un mundo, se me hizo muy interesante, un poco complejo. La verdad sí me costó un poco de trabajo la materia. Lo tengo entendido, pero sí fue compleja.
rebasó mis expectativas. Muchísimas gracias.